Muy buenas noches para todos, cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Edir Santiago Guzmán Parales, pertenezco al SEAD Yopal y pertenezco al grupo 151 de la asignatura Microbiología de Suelos. Hoy sustentaré la tarea número 3, analizar la interpretación del suelo, microorganismos y plantas, presentaba la tutora Andrea Fernanda Calderón. Bueno, entonces las preguntas dicen, ¿cómo es el proceso de formación de los nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se benefician las plantas de estos módulos en sus raíces? Entonces, pues como vemos aquí en esta imagen, aquí vemos pues la estructura, el pelo radicular, la célula del rizobio, cómo es las características del pelo radicular, las células vegetales invadidas y las que están próximas y se ven estimuladas a dividirse. Esa es la hebra de infección. Entonces, vemos los pasos, reconocimiento y adhesión, el proceso mediado de la ricadécina. Las bacterias secretan factores eh, de los nódulos que provocan el raiciamiento del pelo radicular, invasión de los rizobios, los cuales penetran en el pelo radicular y se multiplican en la hebra de inyección, el crecimiento de bacterias en una hebra de infección en la dirección hacia la célula radicular, formación del suelo bacteroide en células radiculares vegetales y la continua división celular bacteriana vegetal que lleva a cabo la formación de los nódulos. Bueno, esto es tomado de aquí de la lectura de Madigan 2015. Bueno, teniendo en cuenta la simbiosis rizobioleguminosa, explique gráficamente cómo se forma la simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Entonces, la promoción del crecimiento vegetal por parte de los microorganismos, existen microorganismos que pueden proporcionar nitrógenos, bacterias como los Rhizobium y los Azospirillum, solubilizar fósforo, micorrizas y aportan hierro a las plantas. Entonces, pues vemos aquí, como dice la imagen, bacterias fijadoras del nitrógeno, las micorrizas son las que le ayudan a las raíces a obtener el agua y los nutrientes necesarios que necesita pues la planta para ese óptimo desarrollo y crecimiento, la fijación de nitrógeno en el suelo. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las micorrizas y las franquias? Dice la rápida multiplicación de las rizobias al interior de las células vegetales, transformación en células abultadas, deformes y ramificadas, bacteroides, forman una estructura llamada simbiosoma y la transformación del simbiosoma y las cuales tienen la fijación del nitrógeno. Su importancia en este proceso es muy importante ya que realiza la fijación del nitrógeno en el suelo, lo cual favorece mucho su fertilidad, siendo de gran de ayuda para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Para esto, esa es la importancia del nitrógeno. ¿Y cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre rizobias y franquias? Pues las semejanzas más importantes entre las rizobias, bueno, una cepa de franquia tiene la capacidad de formar nódulos en varias especies de plantas diferentes. Hay una gran variedad de plantas no leguminosas las cuales no forman simbiosis con bacterias distintas a las rizobias y estas son fijadoras de nitrógeno. Diferencias entre la rizofia y la franquia. Bueno, fijan el nitrógeno en simbiosis con las leguminosas, viven en simbiosis con determinadas plantas y las bacterias Rhizobium es un género de bacterias gram negativas en el suelo que fijan nitrógeno atmosféricos. En el caso de las franquias, estas bacterias tienen la capacidad de formar nódulos radicales en forma de coral y presentan una vesícula con paredes gruesas, las cuales retardan la difusión del oxígeno, haciendo que de esta forma tengan unas concentraciones de oxígenos en unos niveles adecuados para la fijación nitrogenada. Y estas bacterias tienen la capacidad de conformar asociaciones con los microorganismos del suelo, en la rizosfera. Las biografías de Madigan, Microbiología de Suelos. Muchísimas gracias.